cosas de Dios tenemos que estar con toda nuestra mente, ¿no? Con toda nuestra fuerza, con todo el corazón, ¿no? Siempre tenemos que ponerlo todo, ¿no? Porque todo lo que es de Dios no tiene nada de desperdicio, ¿no? Todo es aprovechable y todo es algo que necesitamos para nuestra vida, ¿no? Y yo quería otra vez empezar un poco la reunión, decir un poco más el versículo, si os acordáis la semana pasada que leíamos. Vamos a abrir un momento en 1 de Corintios, capítulo 1 y versículo 9. Porque de verdad que me estoy alimentando en estos días, meditando en estas cosas, ¿no? De qué bueno es que puedo tener comunión con Cristo, qué bueno es que puedo tener comunión con Él, ¿no? De poder tener cosas en común, ¿no? Porque a veces si podemos hoy hablar de perdón en nuestra vida, es porque tenemos comunión con Dios. Si yo no tengo comunión con Cristo, no puedo decir que he experimentado lo que es el perdón. Si podemos hablar de justificación, si no tengo comunión con Cristo, no he experimentado lo que es la justificación, ¿no? Si hablamos de que el Espíritu Santo mora en nuestra vida, es porque tenemos comunión con Cristo, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Ese mensaje que nos enseña la Biblia, que tenemos comunión con Cristo. Porque para ello dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue en una cruz para encontrarse con nosotros, ¿no? Para que podamos tener nosotros algo en común con Dios, ¿no? Yo meditaba un poco en eso, digo, es el lugar, es el único lugar donde realmente es tanto mío como de Cristo. Y es un lugar que es de Cristo porque Él dice que voluntariamente fue ahí, ¿sí? Dice, a mí nadie me quita la vida. Dice, yo la doy. Él fue ahí porque Él quiso ir ahí. Pero Él quiso ir ahí, ¿por qué? Para que tú y yo podemos ser perdonados, que podemos ser sanados, que podemos recibir lo que es la bendición de Dios y recibir para nuestra vida lo que necesitamos, volver a esa comunión con Dios, ¿no? Pero también es un lugar que yo tengo que reconocer que es mi lugar. La cruz no fue solamente el lugar de Cristo. Cristo fue ahí porque ese lugar fue mi lugar, y Cristo lo fue a ocupar, y por eso hoy nosotros por la fe recibimos la salvación. Bueno, lo habéis leído este versículo. Quiero un momento solamente Romanos, versículo 4 y 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿no? Cristo fue en la cruz, dar su vida por nuestras transgresiones y resucitó para que hoy podamos tener en Él, ¿no? Esa vida, poder recibir lo que es de Dios para nuestros corazones, para nuestra vida, ¿no? Pero qué importante es que podemos reconocer. Las personas, a veces, yo en el tiempo que llevo como cristiano, una de las cosas que te das cuenta que las personas quieren a veces una salvación sin la cruz, sin pasar por la cruz. Y a veces es como esa representación que vemos en los evangelios, dice que Cristo estaba en la cruz con dos ladrones al lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y uno sí que reconocía, dice que nosotros justamente estamos padeciendo por nuestros hechos, pero Él ningún mal hizo. Y le dijo, acuérdate de mí. Él reconocía de que ese es su lugar y que Cristo lo ocupó por Él.
Pero el otro quería una salvación sin la cruz. Decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y ¿qué? Y a nosotros. Y a veces la humanidad está en esto. A veces sí que nos acercamos a Dios, pero a veces no comprendemos que la comunión que Dios quiere tener con nosotros sin la cruz jamás podría ocurrir. Jamás. La cruz es esencial, ¿no? Es algo donde realmente el pecador se encuentra con su Salvador. Y ese lugar tenemos que, si queremos que eso ocurra en nuestra vida, si tú no has conocido a Jesús, en esta reunión seguramente que Dios quiere tener ese encuentro contigo. Pero tú y yo necesitamos reconocer que la cruz es nuestro lugar. La cruz de Calvario, donde Jesús fue es la paga de nuestro pecado, ¿no? Necesitamos reconocer que la paga de pecado es muerte. Y solamente por la fe en el sacrificio, en la sangre de Cristo es donde nosotros recibimos esa nueva vida, ¿no? Esa nueva vida en Él. Y ese es mi ánimo, ¿no? Que podemos ver que después todo lo que leemos, si leemos el libro de Romanos, todas las bendiciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, lo que tiene que ver con todo lo que viene de Dios al corazón del hombre, todo lo que el hombre busca está en Dios. Todo está ahí, ¿no? Y todo eso dice que el Señor dice, nos ha dado todo lo necesario para vivir una vida justa, santa y piadosa, nos ha dado todo. Pero eso todo lo encontramos en esa comunión que Cristo quiere tener con nosotros, ¿no? Y como hemos leído antes, dice, fiel es Dios, ¿no? Me gusta cómo que Dios es fiel, que nos ha dado, ¿no?, tener comunión con su Hijo, Jesucristo. Amén. Bueno, pues buenos días. ¿Todo bien? Sí. Bueno. Por la fe en Jesús entendemos en lo que nos dice la verdad. Por la fe entendemos y entendemos cómo conducirnos en la casa del Dios viviente que es su iglesia. Y a veces nos ponemos delante de Dios y no entendemos muy bien cómo hacer, cómo estar, qué decir. Puede ser eso a veces que nos pasa, ¿verdad que sí? Pero por la fe entendemos cómo hay que estar, delante de quién nos ponemos, porque no son palabras, no es el lenguaje de la iglesia. Señor, nos ponemos, es una realidad para el que la hace una realidad. Y por la fe entendemos cómo está. El Señor, al que nos ponemos delante de Él, dice que está ¿dónde? Sentado, ¿sí? En su trono. Y el hombre dice que toda rodilla se doblará, ¿verdad? Es como se pone el creyente delante de Dios. Y nos ponemos, como decíamos, delante del Señor porque Él lo merece y es como Él quiere vernos, ¿verdad? Sinceramente, sin nada escondido, sino que de todo nuestro corazón ponernos delante de Él. Y Él está sentado. Y hemos dicho que cuando el rey está sentado, ¿verdad?, sus siervos están de pie. Porque si no sería imposible que alguien sentado cayera de rodillas. Puede ser. Pero es así. Por la fe entendemos cómo estar, cómo hablar, qué decir. ¿Sí? Pues necesitamos la fe para creer las palabras de nuestro Señor. Porque a veces es un esfuerzo para algunos, para otros es un deleite, pero porque a lo mejor no entendemos bien lo que estamos viviendo con Dios. Pero por la fe, si se lo pedimos y nos lo creemos, vamos a saber cómo está, cómo hacer,
cómo vivir. Entonces, necesitamos la fe para todo. Si no creemos a Dios, estamos perdidos. Estamos perdidos. El poder entender, si nos vamos al principio de la palabra de Dios, Abel y Caín, los dos primeros hijos de la primera pareja que Dios creó, dice que ofrecieron un sacrificio, una ofrenda a Dios. Pero una de ellas, que era la de Caín, dice que no agradó a Dios. Pero la ofrenda de Abel agradó a Dios. No tenía que ver tanto, en una parte sí, pero no tanto en lo que ofrecían. Porque si vamos avanzando en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos que había ofrendas que tenían que ver con frutos del campo. Pero también había ofrendas de sacrificio que eran el cordero. Ya desde el principio se nos habla del cordero. Abel criaba corderos y de lo engordado ofreció al Señor. Podían ser las dos en alguna manera válidas, porque había ofrendas de todo tipo. Pero hay que mirar la cuestión por qué no agradó a Dios. Era por el corazón de Caín y por el corazón de Abel. Pero Abel entendió por la fe lo que había que ofrecer. Y ya desde ahí empieza a verse la figura del cordero, que es tipo y figura del que había de venir. Y este era Cristo. Y a Cristo le conocemos en una de las cosas como le conocemos, es que Jesús era el Cordero de Dios. Y pasaron, ¿verdad? ¿Cómo ha recorrido la historia de la humanidad? El tipo y la figura del Antiguo Testamento ya en el primer libro. ¿Sí? Bueno, pues era un poco de introducción. Cuando Dios nos habla, mejor no callarnos. Los profetas no son mudos, no deben ser, sino hablan. Hablan. El mensaje que quería compartir yo esta mañana con vosotros tiene que ver con unas palabras, unas cuantas palabras, hay muchas, pero unas cuantas, solo voy a empezar con una, que el Espíritu Santo, que Dios mismo ama escuchar. Y es importante, ¿eh? Palabras que el Espíritu Santo ama escuchar. Y que muy pocos cristianos las dicen. Una de las cosas por que introduje esto es que muy pocos cristianos entienden lo que estábamos hablando antes. Por eso obran como obran. Pero muy pocos cristianos dicen lo que ama oír Dios. Una de ellas es humildad. Humildad. La segunda, gratitud. Y unas cuantas. Gratitud, hablaremos de ella el próximo domingo si hay ocasión, aunque tenemos la reunión de Navidad. Pero podíamos seguir con este asunto, porque son unas cuantas palabras. Quiero aclarar de que lo que he dicho ahora no es que le digamos a Dios humildad, 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 humildad. No habla de eso. La humildad es una palabra. Pero no solo es una palabra, son hechos. Es como nos dirigimos a Dios. ¿Cómo nos dirigimos a Dios? El Espíritu Santo ama el cómo nos dirigimos a Dios. Y si no es humildemente, no le agrada. ¿Por qué ama
escuchar esto, por bien nuestro. Dios no va a ser más Dios porque tú y yo, ¿verdad?, nos dirijamos a Él humildemente. Dios es Dios en todo y para siempre y de la misma manera. Pero cuando nosotros nos dirigimos a Él humildemente, Él se agrada. Yo he puesto, bueno, tengo ahí unos cuantos puntos que vamos a ir pasando por ellos y vamos a ir viendo esto, porque es bastante importante. Dios nos ama y quiere ver en nosotros vamos a decir, esta actitud de humildad. Una de ellas, ¿sabéis por qué? Porque Dios resiste al soberbio, pero dice que levanta al humilde. Tenemos un concepto de la humildad humanamente un poco diferente a la palabra de Dios, diferente. En el mundo podemos llamar a una persona humilde, una persona que no va detrás de grandes ostentaciones, que es amigo de sus amigos y intenta tener paz con todo el que se rodea, que intenta ayudar si puede en sus posibilidades a otro que no tiene. Y bueno, parece que va por ahí, ¿verdad?, esta actitud de humildad. Y no digo que no lo sea, ¿eh? No es un hombre que se jacta, solo el que tiene muchísimo dinero le es muy difícil tener cierto tipo de actitudes de este tipo humanamente, porque su Dios es el dinero. Entonces, la actitud en cuanto a los demás se la reserva. También hay personas que cuentan con mucho dinero, con mucha economía, y también se les tacha o se les dice o se dice de ellos que como dan grandes cantidades para buenas obras, dicen que son gente humilde, que no le importa, que dan. Bueno, yo te puedo decir que bien, no es nada malo dar. También tener en cuenta que las grandes ayudas económicas desgravan IVA. Y también podemos decir de ello que me puedo forjar un nombre de decir qué buena persona es. Todas esas actitudes no tienen nada que ver con la verdad. La humildad tiene que ver cómo tú y yo nos dirigimos a Dios. Ahora estamos escuchando a algunos por primera vez, a lo mejor, el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo, si no fuera haber sido por Él, yo no podría haber sido perdonado de mis pecados, ni tener paz con Él, ni terminar los días en esta tierra e ir a la gloria con Él, a la paz y al descanso eterno. No podría haber sido, ¿vale? Entonces, no podemos creer de esa manera, aunque tiene ese tinte o esa capa de obras, no podemos creer que esto es realmente así. Tenemos que mirar en la palabra de Dios y empezar a investigar cómo ama el Espíritu Santo a los que dicen y se dirigen a Él. ¿Cómo ama esas palabras? No podemos creer que es simplemente no ensaltarnos a nosotros mismos. Tiene una parte de humildad. El que no se ensalta a sí mismo, podemos decir, es una persona humilde, ¿no? Siempre tiene a Dios por encima de él, ¿verdad? Pero no es solo eso, hay que ahondar mucho más. Dice, no nos ensaltamos a nosotros mismos, pero esto va mucho más allá. Tiene que ver con reconocer y decir
reconocer y decir. Me explico. Es reconocer, dice, que nosotros no llevamos el control y que dependemos totalmente de Dios. Todos los cristianos estamos en este punto. ¿Creemos que en alguna manera podemos llevar el control de nuestras vidas siendo cristianos? ¿Por qué el mundo rechaza el mensaje bíblico? Porque dice, no, yo quiero controlar mi propia vida. Yo no quiero tener a nadie por encima de mí. Suelten a Barrabás, que es un ladrón. Suéltenlo. Pero el rey, que dice que es rey, crucifícalo, porque si no, se pondrá a gobernar nuestras vidas. Es la misma actitud del mundo. Un cristiano no debe ser así. Eso, el Espíritu Santo no ama oír eso. Y son palabras muy serias. Decimos, bueno, yo oro al Espíritu Santo, yo oro a Dios Padre, yo oro a Dios Hijo, yo oro a Dios Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo ama la humildad con la que nosotros nos dirigimos a Él. Porque no hay ninguna duda que es el Espíritu Santo el que hoy, en el tiempo en el que vivimos, después de la muerte y la resurrección de Cristo, es el que gobierna la vida, o debe de gobernar la vida del creyente. Ahora, alguien que oye este mensaje dice, yo pierdo el control de mi vida, ¿y quién coge el control de mi vida? Por la fe lo vas a entender. Si no tienes la fe, no lo vas a entender. Lo rechazarás. Porque el hombre, por naturaleza, no es humilde. Por muy buenas obras que haga, por muy buen comportamiento, por lo que tú quieras, pero no es humilde. La humildad tiene que ver con una obra ya previa de Dios en nosotros. Siempre estamos nosotros por delante, yo, y yo, y yo, y para mí, y para mí, y para mí. El Espíritu Santo no ama eso. Lo que quiere oír de mí es que yo no puedo llevar el control de mi vida, porque engañoso es el corazón. Y me equivocaré seguro. ¿Sí? Me equivocaré seguro. Entonces tiene que ver con reconocer que nosotros no llevamos el control, que todo tiene que pasar por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Entonces cuando Dios nos llama, no es para decirte, te voy a dar aquí un soplo de alegría para que tú seas el hombre más alegre, te voy a liberar de todo lo que te oprime, para que seas humilde, porque tienes la fe que te hace entender que yo soy el que te he salvado y que sin mi gobierno, si yo no te gobierno, te gobernarás tú y no vas a poder ni agradarme a mí, ni podrás salvar tu alma. Cosas importantes. ¿Sí? Cosas importantes. Y que dependemos totalmente de Dios. Muy pocos cristianos. Muy pocos. Estamos en esa actitud, pero deberíamos de ir a ella. Cuando una persona cristiana, cuando una persona que ha creído realmente, esto lo tiene al día. No, yo no puedo gobernarme. No puedo gobernarme. Porque tengo una naturaleza de una tendencia de desobediencia a Dios. Si yo me gobierno a mí mismo, mi tendencia puede conmigo. Pero si el Espíritu Santo me gobierna, esa tendencia está sujeta. Entonces, ¿necesito a Dios para todo? Decírmelo ustedes. Sí, siempre. Que se nos quede esto bien grabado. Siempre dependemos totalmente de Dios. Es verdad.
Las instituciones, aunque sean cristianas, no pueden sujetar la naturaleza pecaminosa de una persona. Una institución cristiana se ha formado por cristianos, donde el reino de los cielos, el gobierno de Dios, se mueve entre ellos. ¿Y por qué se mueve entre ellos? Porque personalmente, uno por uno, ya se está moviendo en su corazón. Entonces todos juntos formamos la Iglesia y en la Iglesia se mueve el gobierno del Espíritu Santo. Y ahí es a donde hemos sido llamados. Y de repente nos encontramos en medio del pueblo de Dios y decir, ¿quiénes son estos? Pues somos pecadores redimidos. La Iglesia no es un lugar de justos, sino de pecadores redimidos. Esa es la Iglesia. Y dependemos totalmente de Dios. Dependemos de Él para todo. Me acuerdo mucho del rey David, y hay una escritura en su palabra, en los Salmos, que dice que, bueno, no sé, en Reyes, bueno, no, sí, en Reyes creo, que dice que todo se lo preguntaba a Dios, todo. Y eso desde hace muchos años, desde el principio que comencé a caminar con Cristo, lo he tenido en cuenta. No siempre lo pongo en práctica, pero teniéndolo en cuenta, siempre tiras de esa palabra. Tiras de Dios. No. ¿Esto lo dice el Espíritu Santo? ¿Lo dice Dios o lo digo yo? ¿Esto es algo que Dios haría así o es algo que yo hago así? Y te digo que eso sujeta, y eso es lo que llama ser gobernado por Dios. El gobierno, el control, los dichos, los hechos, las actitudes. No podemos dejar a la aventura a ver qué pasa hoy. No, ayer fui muy buen cristiano, pero como fui ayer muy buen cristiano todavía me queda un resto que hoy puedo usar, pero no funciona así. El que es cristiano, los que somos cristianos hoy y siempre, y gobernados siempre, y dependemos de Dios. Ese es el secreto, ¿no? Dice, bueno, ¿y cómo tú? ¿Y cómo tú? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo tu vida? Ese es el secreto de que Dios gobierna nuestra vida. Si no, seríamos los mismos, siempre. Las instituciones no cambian a la gente. Es el Espíritu de Dios es el que cambia y transforma a las personas. Entonces, si no tienes la fe, busca tener la fe, porque Dios te ha llamado a que creas en Él, has sido atraído hacia Él, para que no nos perdamos en un mundo lleno de mentira y de egoísmo y de todo lo que hay, dependiendo de todo menos del que nos creó. Vamos luego a leer un debate entre un hombre creyente de Dios, del Antiguo Testamento, y Dios. Parece que no conocía suficientemente a Dios. Y es un hombre importante, que nos sirve de ejemplo. De hecho, hoy lo vamos a leer. Y Dios le decía, ¿a dónde estabas tú? Ya sabéis por dónde vamos, que habláis el libro. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las estrellas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando puse límites a los mares para que no pasaran de aquí? ¿Dónde estabas? Y tiene este debate, luego lo leemos, ¿vale? Bueno, un poquito más y leemos el Proverbio 3, 1. Según estáis buscando, dije que es recordar y es decirle que no puedo hacerlo solo. ¿Creemos que le podemos hacer las cosas solos? Según qué cosas. Hay cosas sí que podemos hacer solos, como personas, ¿no? Pero hay que poner nuestra mente en lo que estamos hablando. El que es cristiano no puede hacer las cosas de Cristo solo. Tiene que tener al ayudador,
Por eso el Espíritu Santo ama al que se comporta de esta manera, porque le va a liberar del mismo, de su altanería, de su independencia, de hago las cosas, las hago solo. Bueno, no puedo hacer las cosas solo, necesito en cada paso, en cada decisión. Te digo que esto es algo bastante profundo y a poner bastante atención, en cada paso. Hay muchos creyentes que se saturan cuando oyen estas palabras. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como que se les corta su propia libertad. Pues mira, te digo, lo que haremos si nosotros caminamos solos, hacemos las cosas solos, erraremos. Meteremos la pata. Pero te necesito en cada paso y decisión. Cada paso y cada decisión. Cada cosa que hago. Estoy hablando a los cristianos, pero también a los que no lo son todavía. Porque si no tenemos la fe no vamos a entender de que esto es una necesidad, de que esto es lo que Dios quiere que hagamos. El Espíritu Santo ama escuchar esto, el cómo nos dirigimos a Él. Y es, Señor, te necesito en todo. No puedo hacer las cosas solo. En cada cosa que hago, en cada paso que doy, no quiero ir a mi, ¿cómo se dice? A mi entender, a lo que yo creo. Una tras otra meteremos un error, meteremos la pata, como solemos decir. Proverbios 3, lo tenemos en la pantalla. Voy a buscarlo porque vamos a leer un poquito más. Del 3, 1. Vale. Comienza en el versículo 1 y dice, Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley, de mis mandamientos, de mi enseñanza. Pongámonos en serio en lo que enseña Cristo, como decíamos el otro día. Atención. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dice, nunca, dice, se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Ahora dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, versículo 5. Confía, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué hemos dicho antes? Te necesito en todos mis pasos, en todo tu camino. Confía en Él. Ten fe, créele. Créele. No, si yo creo. Pero cada vez que doy un paso, como solemos decir a veces, arde Troya, ¿no? En todos nuestros caminos. A veces abrimos nuestra boca y está muy lejos de lo que el Espíritu Santo quiere comunicar. Muy lejos. Entonces, todo, y todo es todo, y esto agrada a Dios. Si lo hacemos, dice, de todo nuestro corazón, quiere decir, sinceramente y con fe, esto será una realidad. Será real. El mundo quiere una realidad, pero no la encuentra. Porque en el mundo sin Dios no hay realidades. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. Y si no vale con eso, hay grises, que casi es peor. Porque el blanco es blanco y el negro es negro y lo ves. Pero cuando las situaciones empiezan a tener un color gris, no sé si un día hablábamos de esto, que había no sé cuántos miles o miles y algo de tonos grises. Imagínate qué espacio tan amplio de confusión
esto parece, no lo es, esto no sé qué. Así anda el mundo en una incertidumbre. Lo que es no es, lo que hoy cambia, lo que es una verdad mañana es una mentira. En el mundo esto es lo que encontramos. Pero en el reino de los cielos esto no es. Así no funciona, ¿vale? Dice, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Verdad? Esto nos suena a esto. Conocemos este pasaje. En tu propia opinión, dice, teme al Señor y apártate del mal. Pero si yo no tengo la fe, lo que yo creo que es malo, resulta que es bueno. Oigo la salvación de Dios, el Señor me llama, me dice, esto no puede ser bueno. Resulta que es lo bueno. Pero si no tengo la fe, no reconoceré lo bueno y lo malo, lo que me daña y lo que me bendice. Por tanto, todo tiene que ser consultado con Dios. Y si es así, el Espíritu Santo, ¿sabes qué recibe de nosotros? De que hay humildad, de que reconoces y también que dices estas cosas. No puedo. ¿Cuántas veces decimos esto? No puedo. Pero nos encontramos a veces con el caso de que hay un reconocimiento, pero no pasa nada. Ofrezco esta ofrenda de sacrificio, no puedo, pero no pasa nada. Porque la actitud o lo que hay en nuestro corazón no coincide con lo que sale por nuestra boca. Dios no ama esas palabras, esa actitud. No la ama, no hay humildad. Hazlo tú, pero yo no pongo nada de mi parte. ¿Cómo llamaríamos a eso? No ocurre nada. Vamos al libro de Job. ¿Lo encontramos? En el capítulo 38, y vamos a leer el versículo 1. El autor de este libro no se desconoce. No se sabe realmente quién escribió el libro de Job. Es un autor anónimo, pero está dentro del canon, dentro de la inspiración del Espíritu Santo y está dentro de la Biblia. Entonces, la tradición judía y demás de los libros del Antiguo Testamento, pues tienen su pensamiento acerca de este libro y demás. Pero no lo que nos tiene hoy. Lo que nos tiene hoy es que por desconocimiento, ¿verdad?, de ciertas cosas o de reconocimiento de ciertas cosas, tomamos una actitud que no es humilde. Tomamos una actitud que es totalmente opuesta. Muy opuesta. Y aquí vamos a ver de que este hombre era un hombre de Dios. Un creyente del tiempo de Job. Y dice, entonces, si podéis leer cuando tengáis un rato o si hay interés, capítulos 37, 38, 39 y 40, esos 3-4 capítulos, importante leerles, porque ahora hemos caído casi en el medio de estos 4 capítulos, pero vamos a leer. Dice, entonces respondió Jehová, que es el nombre de Dios, o sea, el Señor, a Job. Dice que le respondió desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese
que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás a mí. ¿Ves? Yo te preguntaré y tú me contestarás a mí. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Dice, házmelo saber. Si tienes inteligencia. Dice, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? Dice, ¿o quién puso su piedra angular? Dice, cuando alababan, dicen, todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dice, ¿quién encerró, dice, con puertas el mar? Dice, ¿cuándo se derramaba saliéndose de su seno? Dice, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Dice que y establecí sobre él mi decreto y les puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí, dice, parará el orgullo de sus olas, de tus olas. Dice, dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Dice, ¿has mostrado al alba su lugar? Dice, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos en ella los impíos. Dice, ella muda luego de aspecto como barro, como bajo el sello, y viene a estar, dice, como con vestidura. Mas la luz de los impíos, dice, es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Es un pasaje bastante largo, lo vamos a dejar ahí porque luego hay que leerlo. Dios, con todo lo que le pasó a Job, que parece que se conoce la historia más o menos, pues cayó ahí en un punto, pero Dios quería profundizar en él, que él conociera realmente a quién se dirigía. Era un hombre que tenía dinero, que era rico, pero le pasaron cosas muy duras, muy fuertes, enfermedades, muertes de familia, ¿verdad? Y él cayó en una situación que posiblemente era inentendible, ¿no? Porque a veces tenemos el concepto, dice, como soy bendecido por Dios, como soy cristiano, yo no me va a pasar nada. Bueno, pues pasan cosas. Lo único, la única diferencia es que a la hora de resolver, a la hora del término de las cosas que pasan, es totalmente diferente. El término de un hombre que no conoce a Dios es desesperanza. Sin embargo, del creyente es esperanza. Esperanza. Es sosiego, es paz. Por mucho que te pase. Y encontramos este pasaje. Si veis el 37, da otros apuntes. Dice, ¿a dónde estabas tú, Job? Si eres inteligente, dímelo. Ahí Job tenía que haber respondido, dice, no existía, Señor, cuando tú hiciste esto. No existía yo. ¿Ves? Y a veces el desconocimiento nos hace a ser muy poco humildes. Pero fíjate, si vemos la vida de Job, hasta dónde llegó. Los términos, donde terminó. Dice, tú me preguntas, yo respondo. Dice, hablaba lo que no entendía. Esto decía Job, ¿no? Hablaba lo que yo no entendía. Pero ahora, dice, te entiendo, te comprendo, sé a quién me dirijo. Yo no me puedo dirigir a Dios de cualquier manera. Él es el que gobierna. No me puedo fiar de mí mismo. No tengo la capacidad espiritual, porque si tengo algo, viene de parte de Dios. Entonces todo es de Dios en mí. Y es una necesidad, como creyentes,
Y tenemos que tener esta sal y este sabor para el que no es creyente, que vaya a esta fuente, a la fuente donde hay una transformación y un cambio de vida. Que conozca al quien le creó. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y lo otro y lo aquello? Habla de las estrellas. ¿Dónde estabas? Ese es el que nos creó, el Dios Todopoderoso, que hizo una creación para que el hombre, de su propia creación perfecta, ahí concentró su sabiduría en nosotros, ¿no? Creó a las personas y disfrutar de todo el resto. Por la desobediencia perdimos la autoridad, perdimos la visión, quedamos ciegos en la vida espiritual que tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios y la perdimos. Por causa de la desobediencia, el pecado entró en el mundo. ¿Vale? Esa sería una parte. Cuando nos dirigimos así a Dios, Él se complace y responde. Por eso yo decía antes, digo, qué raro que no te responda. Qué raro que no te responda. ¿No? Clamo y no me responde. Ofrezco y Dios nos agrada, porque no hay humildad. Y luego decimos, mira, es que eres muy soberbio, eres muy orgulloso, Señor, Señora. Entonces no hay respuesta. Primero, quiero oír humildad. Y la humildad es fundamento del cristiano. Declara por su boca, Señor, te necesito. Cada cosa que digo, cada paso que doy, cada actitud que tengo, necesito que todo pase por ti. ¿Verdad? Eso es una obra en el interior. Que muy pocos cristianos tienen estas palabras que Dios ama. Porque hemos dicho, primero de todo, que la humildad no solo es una palabra, sino que es una forma de vivir. ¿Vale? Cuando nos dirigimos hacia Dios, Él se complace de nosotros y responde. Vamos a ir al Salmo 149. El Salmo 149 y versículo 4 dice, porque el Señor dice que tiene contentamiento con su pueblo, dice que hermoseará a los humildes con la salvación. Mira, cuando vemos una persona humilde de verdad, humilde por la obra del Espíritu Santo, eso hermosea a esa persona. A esa persona le podemos decir que tiene hermosura de Dios. Porque ahí hay un punto donde conectamos con la identidad de Cristo. Cuando leemos en Filipenses, dice que Él se humilló, dejó su lugar y se humilló y descendió y se hizo como uno de nosotros. Un gran nivel de humildad. Ahora a nosotros nos cuesta hasta pasar por Dios cualquier cosa. Vivimos nuestras vidas siendo creyentes, ofrecemos ofrendas al Señor de alabanza, de gratitud, de adoración, pero dentro de nosotros no hay aceptación, no se complace, ¿verdad? No quiere decir que como no es al instante es que Dios nos está complaciendo, no hablo de eso. Hablo de tiempos y rutina en nuestra actitud. Mira, de Caín
Él veía su corazón. Sabía lo que iba a pasar. Lo sabía. Mató a su hermano. Era mentiroso. Era egoísta. Era un soberbio. Y le presentó el fruto. Señor, no hay respuesta. No hay respuesta. Entonces, el interior es el que el Señor ve y ofreció. No confiaba en Dios. Él seguía pues esa pauta de sacrificios, de ofrenda, más de ofrenda para Dios. Pero su interior no había una coincidencia. ¿Ves? Y era mentiroso este Caín. Y no soltaba la mentira. Y era egoísta. Hasta tal punto que mataba a su hermano. Y ahora, cuando criticamos, como si somos los cristianos, cuando criticamos, eso es asesinar a tu hermano en tu corazón, matarlo. Matarle. ¿Ves? Las cosas se repiten de diferente manera. Por eso es muy importante cómo nos dirigimos. Humildemente, Señor, te necesito en todo. Y seguramente que avanzaríamos y hermoseará nuestras vidas. Más guapos no podemos ser, porque ya lo somos. Pero la hermosura que habla la Biblia es tremenda. Corresponde a confianza, corresponde a muchas cosas. Una persona es hermosa en Cristo, ¿verdad? Qué bien se está a su lado. Es sabio, me atrae, porque habla palabras de verdad. ¿Sí? Nos quedamos con este versículo de este salmo. Hermoseará a los humildes con la salvación. ¿Conocéis complace y responde? Hemos leído un versículo que habla de que el Señor se complace. Pero conocemos uno que es un versículo bastante conocido en Jeremías. Decidlo vosotros. El capítulo, para el que no lo conoce. A ver. Capítulo 33, versículo 3. En el libro de Jeremías. Vamos a este capítulo. Si queréis leemos el 2. Así ha dicho el Señor. Vuelve a recordar que hizo la tierra. El Señor dice que formó para firmarla. El Señor es su nombre, Adonai. El Señor Todopoderoso, Adonai es su nombre. Dice, clámame a mí y yo... Vale, entonces el mensaje está basado en la palabra de Dios, ¿no? Responde y hermosea y se complace. Yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas pequeñas. Grandes. Perdón. Estáis atentos, es que si no, te enseñaré cosas grandes y también ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Hay cosas dentro de nosotros que realmente ni nosotros mismos conocemos. Pero cuando viene la luz es cuando vemos. Uno puede tener la mejor vista del mundo, pero como esté en un lugar que está a oscuras, ¿puede ver? Cuando se le da luz es cuando empezamos a ver. Pues eso es lo que ha hecho Dios. De tantas cosas nos dio luz. Y empezamos a ver y dijimos, ahora veo, ahora entiendo, ahora sé, ahora comprendo qué cosas. Y de dónde estaba yo metido en mi vida. Asumido en la mentira, en el pecado.
en el pecado. De ahí es donde hemos sido salvados, ¿vale? Clámame a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas, dice, de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes. Bueno, está dentro de un contexto, pero podemos utilizarlo para muchas cosas. Que Él responde. Al humilde responde. Si no hay humildad, no hay respuesta, porque Dios ama la humildad. La humildad. El buen agente, como solemos escuchar, qué buena gente es. Para Dios no es suficiente, no busca eso. Busca ser redimido. Que Él nos pueda redimir, que Él nos pueda perdonar, que Él pueda ponerse en paz contigo y conmigo. Eso es lo que Él busca. Y que cuando hablemos con Él, ¿verdad?, las palabras que digamos, el cómo las decimos y cómo nos dirigimos, para Él sean agradables. Y cuando eso es así, y cuando nos dirigimos así, en la humildad, dice que mostramos que estamos dispuestos a ser guiados. ¿Ves? Este sería otro punto, ¿no? Cuando un cristiano, cuando una persona que es llamada y empieza a escuchar, si no se humilla, nunca va a poder ser guiado por Dios. Va a seguir siendo el mismo persona, siendo guiado por Él, teniendo algún recuerdo o memorizando algunas cosas bíblicas, pero nada más. Pero cuando esto está en un cristiano, dice que en la humildad dice que mostramos que estamos dispuestos a ser guiados y transformados. Dice, es una rendición. Ahora nadie se quiere rendir en el mundo, nadie. ¿Cómo tú y yo y el otro se han podido rendir? Porque Dios lo ha hecho posible. Nos ha concedido ese regalo. Si no, el hombre por sí mismo no se rinde. No puede rendirse delante de Dios. Pero Dios nos ha facilitado todo. Por eso siempre está Dios delante de todo. Ha sido posible que nos rindamos. Dice, es una rendición, dice, que cambia la vida de dentro hacia afuera. El que es humilde, su vida cambia. Es transformado, es guiado. Y su vida cambia de dentro hacia afuera. Ese es el plan. Dice, no, yo ya estoy. Ya he escuchado, ya más o menos, ya estoy preparado. Pero si nuestro interior no cambia, que es por donde sale el cambio, desde dentro hacia afuera, seremos los mismos. El interés de Dios no está tanto en la parte humana, física y material. Está en lo que es espiritual, lo que está dentro de nosotros. Nuestro hombre interior, el que maneja, ¿verdad?, nuestros pensamientos. Pero si ese hombre interior está transformado, nuestros pensamientos son pensamientos que nos llevan a Dios. Si no, nos llevan al mal. ¿Sí? Vamos a ir a la carta de Tito y aquí acabamos. Carta a Tito. Timoteo y Tito, ¿vale? Y aquí podemos acabar. Y en el capítulo 3, 4 al 8. Ahora leemos esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice que nos salvó.
pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por la regeneración, por el cambio, por la transformación, de dentro hacia afuera. Si no nos humillamos, si no nos rendimos, una, que contra Dios no se puede, y otra, que si estás a favor de Dios, Él salvará tu vida y nos llevará en una victoria continua hasta que lleguemos a la meta. ¿Eso es lo que quiero? Eso es lo que Dios da. Si no quiero eso, andaré por el mundo perdido. Siendo dirigido por mí mismo, voy para acá, voy para allá, no me gobierna nadie, aunque eso también es relativo, porque el diablo también se encarga de poner sus pensamientos y sus cosas para que, ¿verdad?, continuemos en una vida de desobediencia a Dios. Pero aquí lo que queremos mirar es que Dios nos ha llamado, que no hay casualidad, que estamos aquí porque Él ha tenido misericordia y nos vio perdidos. ¿Y cómo nos vio? Como ovejas sin pastor, sin esperanza y sin Dios, destituidos de su gloria. No podíamos percibir las cosas de Dios. Imposible. Llegamos y oíamos el Evangelio y era esto es una locura. Alguno dice, bendita locura, bendita locura. Las cosas de Dios tienen su sitio y el mundo tiene el suyo. Es mejor vivir con Dios que vivir sin Él. Porque Dios nos ama y ama al humilde, le ama y ama escucharnos. ¿Qué creéis? ¿Que Dios es como algo inerte? A veces creen, así es la religión tradicional, que hablan a alguien inerte, que no, ni oye ni ve. Dios está ahí buscando relación con la humanidad que Él creó. Él creó y busca esa relación. Entonces, cuando nosotros hablamos humildemente con Él, reconociendo, responde, transforma, nos guía, y perdona el que diga una vez más esto, y que muy pocos cristianos las dicen. Que no seamos nosotros de esos pocos. Perdón, al revés. Que seamos de esos pocos para que seamos algún día muchos más, ¿no? Que no estemos en el grupo de los que no dicen palabras que el Espíritu Santo ama. ¿Sí? Pues bueno, yo por mi parte hasta aquí. El próximo día hablaremos de otra palabra, como dije al principio también, que es la gratitud. Y eso, oír esas palabras, que también son hechos, todas las palabras que vamos a ir hablando son hechos. Son hechos. Entonces eso, el Espíritu Santo. Y por la fe entendemos cómo debemos de estar y comportarnos en medio de la casa de Dios. ¿Vale? Amén.